La vendieron como ganado para pagar las deudas familiares a un coronel cruel. Pero cuando intentó quitarse la vida saltando de un precipicio, un apache solitario que llevaba 3 años viviendo aislado la salvó, sin imaginar que esa mujer desesperada sería el amor que lo resucitaría y cambiaría para siempre a 2 mundos enemigos. El aire matutino del pueblo de San Miguel del Valle llevaba consigo el aroma dulzón del piloncillo que se cocía en las casas vecinas, mezclado con el olor a tierra húmeda que precedía la temporada de lluvias. Sofía Ribeiro despertó ese último día de su vida como mujer soltera, con el estómago revuelto, no por el hambre que había aprendido a ignorar durante los últimos meses de escasez, sino por la certeza de que al amanecer siguiente ya no sería dueña ni siquiera de su propio nombre. Desde la ventana de su pequeño cuarto podía ver el ir y venir de los preparativos para la ceremonia. Las mujeres del pueblo cuchicheaban mientras colgaban flores de cempasúchil en las vigas de la iglesia, sus voces llevando ese tono particular que usaban cuando hablaban de bodas arregladas y destinos sellados. Sofía conocía esas voces. Las había escuchado murmurar sobre otras muchachas que habían sido entregadas a hombres mayores, algunas afortunadas en encontrar cierta bondad en sus esposos, otras que simplemente desaparecían del pueblo después de unos años, como si la tierra se las hubiera tragado. A los 22 años, Sofía había visto demasiado para mantener ilusiones románticas. Su cabello negro azabache, que caía en ondas sedosas hasta su cintura, había sido siempre su orgullo y ahora se había convertido en su maldición. Los ojos verdes que había heredado de su abuela española contrastaban dramáticamente con su piel morena, besada por el sol mexicano, una combinación que no pasaba desapercibida en un pueblo donde la belleza era tanto una bendición como una sentencia. Su padre, don Fernando Ribeiro, había sido en otra época un comerciante próspero que traía sedas de Oriente y especias de tierras lejanas. Sofía recordaba vagamente los días de su infancia cuando la casa olía a canela y azafrán, cuando su madre lucía vestidos bordados con hilos de oro y cuando las risas llenaban los corredores. Pero esos recuerdos se habían desvanecido como humo cuando las deudas comenzaron a acumularse. La muerte de su madre, doña Carmen, 5 años atrás, había sido el primer golpe que quebró el espíritu de su padre. La fiebre se la había llevado en una semana, dejando tras de sí únicamente el perfume de rosas que solía usar y una alianza de plata que ahora Sofía guardaba como su tesoro más preciado. Don Fernando nunca se recuperó de esa pérdida. Comenzó a apostar en las peleas de gallos, a beber pulque hasta el amanecer y a hacer negocios con hombres de reputación dudosa. Las deudas se multiplicaron como las plagas en los campos de maíz. Primero fueron los prestamistas locales, después llegaron los cobradores de la capital y finalmente aparecieron hombres con cicatrices y miradas frías que hablaban en susurros con su padre en el patio trasero. Sofía había visto cómo su hogar se despojaba gradualmente de todo lo valioso. Primero los candelabros de plata, después los espejos ornamentados, luego los muebles de caoba que habían pertenecido a sus abuelos. Cuando ya no quedaba nada más que vender, el coronel Vázquez apareció en sus vidas como un buitre que olfatea la carroña. Ramón Vázquez era un hombre de 45 años que había hecho fortuna a través de métodos que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente. Su rango militar le confería respetabilidad, pero las historias que circulaban sobre él en voz baja hablaban de tierras confiscadas sin justificación, de familias indígenas expulsadas de sus hogares y de prisioneros que entraban a su hacienda pero nunca salían. Sofía lo había visto por primera vez durante la fiesta del Santo Patrón, 3 meses atrás. Vázquez había llegado con una escolta de 6 soldados,
todos montados en caballos negros que relucían como obsidiana bajo el sol. Él mismo era un hombre imponente, de estatura considerable y complexión robusta, con un bigote negro cuidadosamente encerado y ojos pequeños y calculadores que parecían evaluar el precio de todo lo que veían. Durante la celebración, Sofía había presenciado un episodio que le heló la sangre. Un sirviente indígena había tropezado accidentalmente mientras servía vino, derramando unas gotas en la bota del coronel. La reacción de Vázquez fue inmediata y brutal. Tomó su fusta y golpeó al muchacho repetidamente hasta que éste quedó inconsciente en el suelo empedrado. Los demás invitados habían continuado conversando como si nada hubiera ocurrido. Pero Sofía vio la satisfacción cruel en los ojos del militar mientras limpiaba su fusta con un pañuelo bordado. La propuesta de matrimonio llegó una semana después, envuelta en el lenguaje florido de una negociación comercial. El coronel ofrecía pagar todas las deudas de la familia Ribeiro, proveer una dote generosa y asegurar que don Fernando pudiera continuar con su negocio bajo su protección. A cambio, quería la mano de Sofía y, aunque no lo dijo explícitamente, todos entendieron que también quería su cuerpo, su voluntad y su alma. Su padre había aceptado sin siquiera consultarla. Esa noche, cuando Sofía confrontó a don Fernando, encontró a un hombre completamente quebrado por el peso de sus fracasos. «Mijita, no tenemos elección», le había dicho con la voz ronca por el alcohol y la desesperación. «Si no acepto su propuesta, los prestamistas vendrán por nosotros. He visto lo que les hacen a las familias que no pueden pagar. Prefiero saberte en una casa grande, aunque sea con un hombre duro, que verte muerta en una zanja». Sofía había intentado razonar con él, proponerle que huyeran juntos, que buscaran refugio con parientes lejanos en otros pueblos. Pero don Fernando estaba demasiado asustado y avergonzado para considerar cualquier alternativa. Había dado su palabra, y en su mente torturada, esa palabra era lo único que le quedaba de honor. Los días previos a la boda pasaron como una pesadilla difusa. Las mujeres del pueblo llegaban a la casa para ayudar con los preparativos, midiendo a Sofía para el vestido nupcial, hablando animadamente sobre flores y música, mientras ella permanecía en silencio, sintiéndose como un cordero siendo preparado para el sacrificio. El vestido, confeccionado con tela que había costado más dinero del que su familia había visto en años, era hermoso y le quedaba perfectamente, pero cada vez que se lo probaba, Sofía sentía que se asfixiaba. El coronel Vázquez visitaba la casa cada 2 días para supervisar los arreglos. Durante estas visitas, sus ojos recorrían el cuerpo de Sofía con una posesividad que la hacía sentir náuseas. Él hablaba de ella en tercera persona, incluso cuando estaba presente, discutiendo con su padre detalles sobre la ceremonia, la luna de miel en su hacienda y los deberes que ella tendría como su esposa. «La muchacha deberá aprender a administrar una casa grande», decía, mientras fumaba un puro cubano, el humo creando una nube acre alrededor de su cabeza. «Tengo 12 sirvientes y espero que mantenga el orden. Por supuesto, cualquier falta de disciplina de su parte será corregida apropiadamente». La noche anterior a la boda, Sofía se sentó en su cama, sosteniendo la alianza de plata de su madre. La pequeña joya había perdido parte de su brillo original, pero aún conservaba el poder de evocar recuerdos de tiempos más felices. Su madre había sido una mujer suave, pero valiente, que siempre encontraba maneras de proteger a Sofía de las realidades más duras del mundo. ¿Qué habría hecho doña Carmen en esta situación? La respuesta llegó como un susurro en la brisa nocturna que se colaba por la ventana entreabierta. Su madre no se habría entregado sin luchar. Habría encontrado una manera de escapar, de crear su propio destino, en lugar de aceptar pasivamente el que otros habían diseñado para ella.
Mientras las campanas de la iglesia daban las 11 de la noche, Sofía tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se levantó en silencio, guardó la alianza de su madre en el escote de su camisa y comenzó a planear su escape. La madrugada del día que debía ser su boda, Sofía despertó antes del primer canto del gallo. El pueblo dormía en esa quietud profunda que precede al amanecer, cuando incluso los perros callejeros se aquietan y solo se escucha el susurro del viento entre las hojas de los naranjos. Con movimientos cuidadosos, se vistió con su ropa más práctica. Una falda de algodón marrón que le llegaba hasta los tobillos, una blusa blanca de manga larga y un rebozo tejido por su madre que olía vagamente a lavanda. El corazón le latía tan fuerte que temía que su padre pudiera escucharlo desde la habitación contigua. Don Fernando roncaba con el sonido áspero de quien ha bebido demasiado, un sonido que ella había aprendido a asociar con seguridad desde que las deudas los habían vuelto vulnerables. Sofía recogió sus cabellos en una trenza apretada. Se calzó sus botas más resistentes y se dirigió hacia la ventana que daba al patio trasero. La ventana crujió suavemente al abrirse, un sonido que en el silencio de la madrugada parecía un rugido. Sofía se quedó inmóvil por varios minutos, escuchando, pero solo llegó a sus oídos el sonido lejano de un búho y el murmullo constante del río que corría al este del pueblo. Con cuidado pasó una pierna por el alféizar, después la otra y se dejó caer al suelo con un ruido sordo. El aire de la madrugada era fresco y llevaba el aroma de la hierba húmeda y las flores de jazmín que su madre había plantado años atrás. Por un momento, Sofía se permitió respirar profundamente, saboreando lo que podría ser su último momento de paz. Después, comenzó a correr. Conocía bien los senderos que llevaban hacia las montañas. Durante su infancia había explorado cada rincón del valle con otros niños del pueblo, antes de que las responsabilidades y las convenciones sociales la confinaran a la casa. El sendero principal serpenteaba entre campos de maíz y maguey, subiendo gradualmente hacia las colinas rocosas que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado. Corrió durante lo que le parecieron horas, deteniéndose solo para recuperar el aliento cuando sus pulmones comenzaron a arder. El amanecer la sorprendió ya en las primeras estribaciones de la montaña, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que contrastaban hermosamente con el verde intenso de la vegetación. Era un espectáculo que en circunstancias normales habría disfrutado, pero ahora solo le recordaba que su tiempo se agotaba. Fue entonces cuando escuchó el sonido que había estado temiendo, el trotar rítmico de varios caballos acercándose desde el valle. Se detuvo y miró hacia atrás, protegiendo sus ojos del sol naciente con una mano. En la distancia pudo distinguir 6 jinetes que subían por el sendero a gran velocidad, levantando una nube de polvo dorado. Incluso desde esa distancia, reconoció la figura imponente del coronel Vázquez, montado en su caballo negro. El pánico se apoderó de ella como agua helada. Sofía abandonó el sendero principal y se adentró en la vegetación espesa, espinas de nopal desgarrando su falda y ramas bajas arañando sus brazos. El terreno se volvía más empinado y traicionero con cada paso. Rocas sueltas que se deslizaban bajo sus pies, amenazando con hacerla caer. Los gritos de los perseguidores se hacían más cercanos, acompañados ahora por las risas crueles que habían aprendido a asociar con los hombres del coronel. Escuchó fragmentos de conversaciones llevadas por el viento. «Por aquí, vi algo moverse entre los arbustos. Cuando la agarremos, se va a arrepentir de habernos hecho madrugar». El coronel dijo que la quería viva, pero no especificó en qué condiciones. Sus palabras la llenaron de un terror que le dio fuerzas renovadas.
Sofía siguió subiendo, ahora prácticamente escalando por las rocas, sus manos sangrando por los cortes de las piedras afiladas. El sol subía rápidamente, y pronto el calor comenzó a asfixiarla bajo el rebozo de lana. Llegó a una meseta rocosa y se dio cuenta con horror de que había llegado a un callejón sin salida. Frente a ella se alzaba un penasco que caía verticalmente hacia el río que serpenteaba por el fondo del cañón, tal vez 50 metros más abajo. El agua se veía como una cinta plateada desde esa altura y el sonido que llegaba hasta ella era apenas un murmullo distante. Los cascos de los caballos resonaban ahora muy cerca, acompañados por voces que discutían la mejor manera de acorralarla. Sofía miró desesperadamente a su alrededor buscando otra ruta de escape, pero solo encontró rocas verticales imposibles de escalar. Ahí está, en el borde del precipicio. La voz del coronel Vázquez cortó el aire matutino como una navaja. Sofía se volvió y lo vio emergiendo de entre los arbustos, su uniforme militar impecable a pesar de la persecución, su rostro enrojecido por la exerción y la ira. Detrás de él aparecieron sus hombres, todos con sonrisas depredadoras que la hicieron retroceder instintivamente hacia el borde del precipicio. «Sofía, querida mía», dijo el coronel con una voz melosa que no logró ocultar la amenaza subyacente. «¿Crees que puedes huir de mí el día de nuestra boda? Después de todo lo que he invertido en ti». Ella retrocedió otro paso, sintiendo cómo algunas piedrecillas se desprendían bajo sus pies y caían al vacío. El viento ascendente le agitaba la falda y le llevaba a los oídos el eco lejano de las rocas golpeando contra las paredes del cañón. «Por favor», logró decir con voz temblorosa, «no puedo casarme con usted, no puedo». «Claro que puedes», rugió él, perdiendo la compostura. «Eres mía. Tu padre me dio su palabra, y en este país la palabra de un hombre vale oro. Vas a bajar de ahí ahora mismo, te vas a poner ese vestido que pagué y te vas a casar conmigo. Después hablaremos de tu castigo por esta pequeña aventura». Los hombres del coronel se desplegaron en semicírculo, bloqueando cualquier posible escape. Sofía vio la lujuria y la crueldad en sus ojos y supo que si se entregaba ahora, su vida se convertiría en un infierno que haría que la muerte pareciera misericordiosa. Dio otro paso hacia atrás. Fue entonces cuando sucedió. Una roca suelta se desprendió bajo su pie izquierdo. Sofía sintió cómo perdía el equilibrio, sus brazos batiendo inútilmente en el aire mientras su cuerpo se inclinaba hacia el vacío. Los gritos del coronel y sus hombres se mezclaron en un rugido confuso mientras ella comenzaba a caer hacia la muerte que había elegido sobre la esclavitud. Pero la muerte no llegó. Una mano fuerte y callosa se cerró alrededor de su muñeca con la firmeza de un grillete de hierro. Sofía se encontró colgando sobre el abismo, sostenida únicamente por esa mano que la había salvado del vacío. Lentamente, con cuidado, fue izada hacia arriba hasta que pudo apoyar los pies en una cornisa rocosa. Cuando finalmente alzó la vista para ver a su salvador, se encontró con el rostro más extraordinario que había visto en su vida. Era un hombre de aproximadamente 30 años, con rasgos que claramente proclamaban su herencia apache. Su piel era del color del cobre bruñido, sus pómulos altos y angulosos enmarcaban unos ojos negros que parecían contener toda la sabiduría ancestral de las montañas. Una cicatriz diagonal cruzaba su mejilla izquierda desde la sien hasta la comisura de la boca, testimonio de alguna batalla pasada. Sus cabellos negros como la obsidiana estaban trenzados con tiras de cuero decoradas con pequeñas cuentas de turquesa, y llevaba una camisa de algodón sin mangas que revelaba brazos musculosos marcados por más cicatrices.
Sus pantalones de cuero estaban reforzados con parches en las rodillas y calzaba botas que parecían haber recorrido miles de kilómetros de terreno montañoso. Pero lo que más impresionó a Sofía fueron sus ojos. No había en ellos la crueldad que había visto en los hombres del coronel, ni la desesperación que había consumido a su padre. Había dolor, sí, pero también una fuerza serena y una bondad que la tranquilizó inmediatamente. ¿Estás herida?, le preguntó en un español perfecto, aunque con un ligero acento que añadía música a sus palabras. Antes de que Sofía pudiera responder, los gritos furiosos del coronel Vázquez resonaron desde arriba. «¡Apache maldito! Suelta a mi prometida ahora mismo, o te mataré con mis propias manos». El hombre apache, Sofía supo instintivamente que ese era su pueblo, no mostró ningún signo de miedo. Sus ojos se endurecieron ligeramente mientras evaluaba la situación, y Sofía vio una inteligencia aguda trabajando detrás de esa mirada tranquila. «Sígueme», le dijo simplemente, «y no mires atrás». Con una agilidad que parecía imposible en terreno tan traicionero, comenzó a descender por una ruta que Sofía no había visto antes. Era casi una escalera natural formada por rocas salientes y raíces de árboles que se aferraban a la pared del precipicio. Ella lo siguió, confiando su vida a ese extraño que había aparecido como una respuesta a sus oraciones desesperadas. Arriba, los gritos del coronel se volvieron más distantes mientras él y sus hombres buscaban una manera de seguirlos. Pero el apache conocía esas montañas como Sofía conocía las calles de su pueblo. Los condujo por senderos que parecían invisibles, por cuevas que se abrían como bocas secretas en la roca, por riachuelos que ocultaban sus huellas. Después de lo que parecieron horas de descenso vertiginoso, finalmente llegaron a una zona donde el sonido del agua se hacía más fuerte. El apache se detuvo frente a lo que parecía ser simplemente otra pared rocosa cubierta de musgo y enredaderas. «Aquí estarás a salvo», le dijo, apartando las plantas para revelar una abertura oculta detrás de una cortina de agua que caía de las rocas superiores. Era una caverna natural, espaciosa y seca, a pesar de la cascada que ocultaba su entrada. La luz que se filtraba a través del agua creaba patrones danzantes en las paredes de piedra, y el aire olía a humedad limpia y tierra fresca. Sofía entró en la caverna sintiéndose como si hubiera cruzado a otro mundo. Por primera vez desde que había tomado la decisión de huir, se sintió verdaderamente segura. Se volvió hacia su salvador, pero él ya estaba inspeccionando sus brazos y manos, buscando heridas con la concentración de alguien experimentado en tratar lesiones. «Me llamo Turim», dijo mientras examinaba un corte particularmente profundo en su palma, «y creo que tenemos mucho de qué hablar». La caverna resultó ser más amplia de lo que Sofía había imaginado inicialmente. A medida que sus ojos se acostumbraron a la luz filtrada que entraba a través de la cascada, pudo distinguir que el espacio se extendía hacia atrás, formando una serie de cámaras naturales conectadas. Las paredes estaban secas y pulidas por siglos de erosión, y el suelo había sido cubierto en algunas áreas con pieles de animal que proporcionaban calor y comodidad. Turim se movía por el espacio con la familiaridad de quien lo había usado antes. De una repisa natural en la roca, tomó varios paquetes envueltos en cuero que contenían hierbas medicinales, vendas hechas de algodón suave y una variedad de utensilios que Sofía no reconoció. Su manera de organizar estos elementos revelaba tanto experiencia práctica como un respeto casi ceremonial por los materiales curativos. «Extiende las manos», le pidió con voz gentil pero autoritaria. Sofía obedeció, sorprendida por la confianza que este hombre le inspiraba. Las manos de Turim eran ásperas por años de trabajo al aire libre, pero sus movimientos al limpiar sus heridas eran sorprendentemente delicados.
Mientras trabajaba, ella pudo observarlo más de cerca. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de alguien que había pasado mucho tiempo bajo el sol intenso de las montañas, pero también revelaban una tristeza profunda que él mantenía cuidadosamente controlada. ¿Cómo sabías que estaría en peligro?, preguntó Sofía mientras él aplicaba una pasta verde y fragante a los cortes de sus palmas. Turim hizo una pausa en su trabajo, sus ojos negros encontrándose con los verdes de ella. «He estado observando al coronel Vázquez durante semanas», respondió finalmente. «Sus hombres han estado patrullando estos senderos, buscando algo. Cuando vi a una mujer joven corriendo como si la persiguiera el diablo mismo, no fue difícil entender la situación. La pasta que había aplicado a sus heridas tenía un efecto calmante inmediato. El dolor punzante se transformó en una sensación fresca y adormecedora que le permitió relajar las manos por primera vez desde su escape. «¿Y tú?», preguntó Turim mientras vendaba cuidadosamente sus palmas. «¿Qué hizo una muchacha del pueblo subir sola a estas montañas en el día de su boda?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cómo este hombre sabía sobre la ceremonia? Pero cuando miró su vestido desgarrado y recordó que todo el pueblo había estado hablando de la boda durante semanas, se dio cuenta de que no era información secreta. «Prefería la muerte a casarme con ese hombre», respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Turim la estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo más que sus palabras. «La muerte es permanente», dijo finalmente. «Los problemas generalmente se pueden resolver». Había algo en su tono que sugería experiencia personal con ambas situaciones. Sofía se encontró curiosa sobre este hombre que hablaba español con tanta fluidez y que poseía conocimientos médicos que rivalizaban con los del doctor del pueblo. «¿Dónde aprendiste a hablar español tan bien?», preguntó. «Mi esposa me enseñó muchas cosas», respondió Turim, y por primera vez su voz se suavizó con algo que podría haber sido nostalgia. Ella creía que entender el mundo de los colonos era necesario para proteger a nuestro pueblo. El uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para Sofía. La tristeza que había detectado en sus ojos ahora tenía contexto. «¿Qué le pasó?». Turim terminó de vendar sus manos antes de responder. Cuando finalmente habló, fue como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Aiyana era curandera, como su padre antes que ella. Tenía un don especial para las plantas medicinales. Los colonos del valle comenzaron a venir a ella cuando sus propios médicos no podían ayudarlos. Durante un tiempo parecía que podríamos convivir en paz. Se levantó y se dirigió hacia la entrada de la caverna, donde se quedó parado mirando a través de la cortina de agua hacia el mundo exterior. Pero algunos hombres no pueden soportar de ver su vida a una mujer apache. Especialmente cuando esa mujer comenzó a prosperar, a tener una casa bonita y a comerciar exitosamente con otros pueblos. Sofía sintió un frío premonitorio en el estómago. Vinieron una noche, 3 años atrás. Dijeron que estaban preocupados porque ella estaba envenenando a los colonos con sus pociones salvajes. Querían que dejara de practicar la medicina tradicional. Cuando ella se negó, la voz de Turim se quebró ligeramente y Sofía vio cómo sus hombros se tensaron. La envenenaron con las mismas plantas que ella usaba para curar. Fue una muerte lenta y agonizante. Murió sabiendo exactamente qué le habían hecho y quién lo había ordenado. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Sofía se dio cuenta de que este hombre había perdido no solo a su esposa, sino también su fe en la posibilidad de coexistencia pacífica entre los mundos. «Lo siento mucho», susurró, sabiendo que las palabras eran inadecuadas, pero sintiéndose obligada a ofrecerlas. Turim se volvió hacia ella y por un momento su máscara de control se resquebrajó lo suficiente para que ella viera el dolor crudo que llevaba dentro.
Desde entonces he vivido solo en estas montañas. Cazo para mi tribu, pero no bajo al valle. No confío en su mundo. Pero me salvaste, señaló Sofía. Eres diferente, respondió él, aunque parecía sorprendido por su propia afirmación. Vi cómo preferiste arriesgar la muerte antes que aceptar una vida sin libertad. Eso es honorable. Durante las siguientes horas, mientras el sol continuaba su arco a través del cielo, Sofía y Turim intercambiaron más historias. Ella le habló de su madre, de los días felices antes de que las deudas arruinaran a su familia, de su padre que había sido un buen hombre antes de que la desesperación lo consumiera. Turim le contó sobre la vida apache, sobre las tradiciones de su pueblo, sobre la manera en que vivían en armonía con las montañas que los colonos veían como territorio a conquistar. Pero fue durante la segunda noche cuando la conversación tomó un giro más íntimo. Sofía había estado observando cómo Turim preparaba una comida simple pero nutritiva: carne seca condimentada con hierbas silvestres, raíces dulces asadas en las brasas de un pequeño fuego que había encendido en una cámara interior donde el humo se dispersaba a través de grietas naturales, y un té aromático hecho con plantas que crecían cerca del río. ¿Nunca has pensado en volver a casarte?, preguntó Sofía, mientras compartían la comida, sentados en pieles suaves frente al fuego. Turim masticó lentamente antes de responder, como si estuviera considerando no solo la pregunta, sino también por qué ella la había hecho. En mi cultura, cuando un hombre encuentra a su verdadera compañera, esa conexión trasciende la muerte. Aiyana y yo fuimos uno solo. La idea de reemplazarla se siente como traicionar su memoria. Sofía asintió, comprendiendo pero sintiendo también una punzada de algo que no quería analizar demasiado profundamente. ¿Y tú?, preguntó él. Antes del coronel Vázquez, ¿nunca hubo alguien que te interesara? La pregunta la hizo sonreír tristemente. Mi padre nunca me permitió conocer a hombres jóvenes. Decía que era para proteger mi reputación. Pero creo que siempre supo que eventualmente tendría que usarme para pagar sus deudas. Un corazón enamorado habría complicado las negociaciones. La honestidad brutal de su respuesta pareció impactar a Turim. Él la estudió a la luz del fuego, y Sofía se dio cuenta de que estaba viendo algo en ella que no había estado ahí antes. No solo a una mujer en problemas, sino a una persona completa con sus propios sueños y deseos truncados. «Es curioso», murmuró él. «Los dos hemos sido prisioneros a nuestro modo. Tú de las decisiones de otros, yo de mi propio dolor». Esa noche, Sofía se despertó varias veces consciente de la presencia de Turim, durmiendo en el otro extremo de la caverna. No era una conciencia incómoda, sino todo lo contrario. Por primera vez en años se sentía completamente segura. No había cerrojos que pudieran fallar, no había ventanas por las que intrusos pudieran entrar, no había decisiones siendo tomadas sobre su futuro sin su consentimiento. Cuando llegó la tercera mañana, Sofía se había acostumbrado tanto a la rutina de su refugio que casi había olvidado el mundo exterior. Turim se levantaba antes del amanecer para verificar que no hubiera signos de perseguidores en los senderos circundantes. Regresaba con agua fresca del río y a menudo con frutas silvestres o pescado que preparaban juntos para el desayuno. Sus conversaciones se habían vuelto más fáciles, más íntimas. Turim tenía una perspectiva del mundo que era completamente nueva para Sofía. Donde ella había sido criada para ver jerarquías y autoridades inmutables, él veía sistemas que podían ser desafiados y cambiados. Donde ella había aceptado las limitaciones impuestas por su género, él hablaba de mujeres apaches que eran guerreras, curanderas y líderes respetadas. «En mi tribu», le explicó mientras le enseñaba a preparar un ungüento para las picaduras de insecto, «las mujeres y los hombres son como las dos manos del mismo cuerpo.
Cada uno tiene sus fortalezas, pero ambos son necesarios para que la persona completa pueda funcionar. Sofía nunca había escuchado una perspectiva así. En su mundo, las mujeres eran propiedad que pasaba de padres a esposos, cuyo valor se medía por su capacidad de producir hijos varones y mantener casas ordenadas. ¿Y si una mujer no quiere casarse?, preguntó. Entonces no se casa, respondió Turim con una simplicidad que la dejó sin palabras. Hay curanderas solteras, guerreras que nunca tuvieron esposos, mujeres que eligieron dedicar sus vidas al conocimiento de las plantas o a las historias de nuestros ancestros. El matrimonio es una elección, no una obligación. Esa tarde, mientras Turim revisaba nuevamente los senderos, Sofía se encontró reflexionando sobre lo que había aprendido durante esos 3 días. No solo sobre la cultura apache, sino sobre sí misma. Había descubierto que tenía más fuerza de la que había imaginado, que podía adaptarse a circunstancias completamente nuevas, que su mente era más ágil de lo que años de supresión le habían permitido reconocer. También había descubierto algo más perturbador y emocionante. Estaba desarrollando sentimientos por Turim que iban más allá de la gratitud. La manera en que él la trataba como una persona completa y respetable, la gentileza en sus manos cuando curaba sus heridas, la sabiduría tranquila con la que enfrentaba cada desafío, todo esto había creado una atracción que ella nunca había experimentado antes. Pero también sabía que él aún llevaba el dolor de la pérdida de Aiyana como una herida abierta. Y ella ni siquiera sabía si tenía un futuro que ofrecer, o si este refugio era temporal antes de enfrentar las inevitables consecuencias de su fuga. Fue mientras estaba perdida en estos pensamientos que Turim regresó corriendo, su expresión más seria de lo que había estado en días. «Vienen hacia acá», anunció. «El coronel ha traído más hombres y perros, han encontrado nuestro rastro». El idilio había terminado, el mundo real los había encontrado. El sonido de los perros ladrando llegó hasta la caverna como un presagio de tormenta. Turim se movía con una eficiencia militar, empacando rápidamente los suministros esenciales mientras evaluaba las opciones de escape. Pero Sofía pudo ver en sus ojos que las alternativas eran limitadas. La caverna había sido el refugio perfecto, pero ahora se había convertido en una trampa. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Sofía, sorprendida por la calma en su propia voz. «Tal vez 1 hora antes de que lleguen a la cascada. Los perros han perdido y encontrado nuestro rastro varias veces, pero los están acercando», respondió Turim mientras verificaba algo en sus alforjas de cuero. «Hay otra ruta de salida, pero tendremos que movernos por terreno abierto. Seremos vulnerables». Sofía se acercó a la entrada de la caverna y escuchó atentamente. Además de los ladridos, podía distinguir ahora las voces de los hombres, más numerosas que antes. El coronel Vázquez había traído refuerzos, probablemente de su guarnición completa. «¿Cuántos son?», preguntó. «Conté 12 hombres montados, además del coronel. Están moviéndose en un patrón de búsqueda sistemático. Quien sea que esté dirigiendo esta operación conoce las tácticas militares». La profesionalidad de Turim la tranquilizó parcialmente. No estaba entrando en pánico, estaba evaluando la situación como un estratega experimentado. Esto la hizo recordar que, aunque había vivido pacíficamente durante los últimos años, este hombre había sobrevivido en un territorio donde la violencia entre colonos y apaches era una realidad constante. «Turim, hay algo que debo decirte», comenzó Sofía. «No puedo permitir que corras más riesgos por mí. Si me entrego...» «No», la interrumpió con una firmeza que no admitía discusión. «Esa no es una opción. Pero tu vida...»
Mi vida ya cambió el momento en que decidí salvarte, dijo, y había algo en su voz que la hizo mirarlo más atentamente. No voy a permitir que ese hombre te haga daño. Sus ojos se encontraron, y en ese momento de claridad forzada por el peligro inminente, Sofía vio que lo que había estado sintiendo durante los últimos días no era unilateral. Había una conexión entre ellos que había crecido más allá de la gratitud y la compasión mutua. Pero no tuvieron tiempo para explorar esa revelación. Los ladridos se hacían más intensos y ahora podían escuchar claramente las voces de los hombres coordinando su búsqueda. ¡Por aquí! Los perros han encontrado algo. Revisen todas las cuevas detrás de las cascadas. El coronel quiere a la mujer viva, pero el apache puede morir resistiéndose al arresto. La última declaración le heló la sangre a Sofía. Turim, sin embargo, pareció recibir la noticia con una calma que bordeaba la indiferencia. «¿No te importa que te maten?», le preguntó. «He estado muerto durante 3 años», respondió él. «Si puedo darte una oportunidad de libertad, será la primera cosa valiosa que hago desde que perdí a Aiyana». Sus palabras la impactaron como una bofetada. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que este hombre había estado operando durante años desde un lugar de dolor tan profundo que había perdido el instinto de autopreservación. Su valor no nacía de la falta de miedo, sino de la falta de esperanza. «Escúchame», le dijo, tomando su rostro entre sus manos vendadas. «Tal vez hayas estado muerto durante 3 años, pero en estos últimos días has estado vivo. Yo te he visto vivo. No voy a permitir que mueras ahora». Turim la miró con sorpresa, como si las palabras de ella hubieran removido algo que había estado enterrado profundamente en su interior. Fue en ese momento cuando las voces se acercaron lo suficiente para que pudieran distinguir palabras individuales. «Está aquí, encontramos la entrada. Coronel, vengan acá». Turim se irguió inmediatamente, toda su atención enfocada en la amenaza inminente. De sus alforjas sacó algo que Sofía no había visto antes. Un paquete rectangular envuelto en cuero aceitado que parecía contener documentos. «Había esperado nunca tener que usar esto», murmuró mientras desenvolvía cuidadosamente el paquete. Dentro había una colección de papeles que, incluso en la luz tenue de la caverna, Sofía pudo ver que estaban escritos en una caligrafía formal y llevaban sellos oficiales. Turim los revisó rápidamente, como si verificara que estuvieran todos presentes, y después los volvió a envolver con cuidado. «¿Qué son esos documentos?», preguntó Sofía. «Mi seguro de vida», respondió él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y posiblemente tu salvación». Antes de que pudiera preguntar más, la luz del día se bloqueó parcialmente en la entrada de la caverna. Voces masculinas discutían en susurros la mejor manera de proceder, y después la voz inconfundible del coronel Vázquez resonó a través de la cascada. «Sofía, sé que estás ahí dentro. Sal inmediatamente y nadie saldrá lastimado». Turim se colocó instintivamente entre Sofía y la entrada, pero ella le puso una mano en el brazo. «Déjame hablar con él», susurró. «Es peligroso. Confía en mí. Tengo una idea». Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Sofía se acercó a la entrada de la caverna, manteniéndose lo suficientemente atrás para que no pudieran verla claramente, pero lo suficientemente cerca para que su voz llegara al exterior. «¡Coronel Vázquez!», gritó. «¿Ha venido solo a hablar o ha traído un ejército para capturar a una mujer desarmada?». La respuesta fue una risa fría. «He traído los hombres necesarios para lidiar con el salvaje que te ha secuestrado». «Sal ahora y él no tendrá que morir». «Nadie me ha secuestrado», replicó Sofía. «Elegí huir de usted». Hubo un silencio tenso y después la voz del coronel volvió, ahora con un tono más peligroso. «Muy bien, si quieres jugar, juguemos.
Tienes 5 minutos para salir o enviamos a los perros y entramos a sacarte. Turim se acercó a ella y le habló en voz muy baja. Es hora de apostar todo a una sola carta. Voy a salir con los documentos. Cuando veas la reacción del coronel, sabrás si tenemos una oportunidad. ¿Qué documentos son esos realmente? Turim la miró a los ojos y por primera vez desde que lo conocía, vio algo parecido a la esperanza en su rostro. Aiyana no era solo una curandera apache. Su padre era un comerciante español llamado Don Miguel Herrera, que se casó con su madre por amor. Cuando él murió, le dejó a Aiyana toda su fortuna y sus propiedades. Ella heredó no solo tierras, sino también derechos de ciudadanía que muy pocos nativos poseen. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Estás diciendo que soy, legalmente, propietario de más de 1000 hectáreas de tierra en este valle, incluyendo algunas de las parcelas que el coronel ha estado confiscando para sus propios fines durante los últimos años? La implicación era asombrosa. Si Turim podía probar que el coronel había estado robando tierras que legalmente pertenecían a otros, podría destruir no solo su carrera militar, sino también enfrentarlo a acusaciones criminales que resultarían en prisión o muerte. «¡Se acabó el tiempo!», rugió la voz del coronel desde afuera. Turim besó suavemente la frente de Sofía, un gesto tan tierno que por un momento ella olvidó el peligro que los rodeaba. Si esto sale mal, quiero que sepas que estos 3 días contigo han sido los primeros en 3 años en los que he recordado lo que significa estar vivo. Antes de que ella pudiera responder, él salió de la caverna con las manos visibles, los documentos en una de ellas. Sofía se quedó en la entrada, oculta pero capaz de ver lo que sucedía en la pequeña playa rocosa frente a la cascada. El coronel Vázquez estaba allí con 12 soldados, todos armados y apuntando hacia Turim. Los perros tiraban de sus correas, ansiosos por atacar. «Coronel Ramón Vázquez», dijo Turim con una voz que llevaba autoridad. «Tengo aquí documentos que creo le van a interesar mucho». El coronel se acercó con cautela, su mano descansando en la empuñadura de su pistola. «No me interesan los papeles de un salvaje, quiero a mi prometida. Estos papeles prueban que usted ha estado robando tierras que legalmente me pertenecen», continuó Turim impertérrito. «También documentan varias de sus actividades comerciales irregulares en la región». Por primera vez, Sofía vio una expresión de incertidumbre cruzar el rostro del coronel. «Estás inventando. Los indios no pueden poseer tierras». «Este indio puede», respondió Turim, desenvolviendo uno de los documentos y extendiéndolo hacia él. «Lea la fecha y la firma, coronel. Don Miguel Herrera, ciudadano español, dejó toda su propiedad a su hija Aiyana, mi difunta esposa. Yo heredé esos derechos cuando nos casamos, según las leyes de sucesión que usted mismo representa». El coronel tomó el documento con manos que Sofía notó que temblaban ligeramente. Mientras leía, su rostro se puso cada vez más pálido. «Esto es imposible. Estos documentos son falsos. Llevan el sello oficial del Tribunal Superior de la capital», señaló Turim. «Son tan reales como su uniforme, coronel. Y documentan muy claramente cómo usted ha estado apropiándose ilegalmente de tierras que no le pertenecen». El silencio que siguió fue tenso como la cuerda de un arco. Sofía vio cómo los soldados del coronel intercambiaban miradas nerviosas, claramente confundidos por este giro inesperado en lo que había comenzado como una simple misión de rescate. Finalmente, el coronel habló, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. «¿Qué quieres?». Turim sonrió. Y fue una sonrisa que no contenía ni triunfo ni crueldad, sino simplemente determinación. «Quiero que Sofía Ribeiro sea libre de elegir su propio destino.
Cancele su compromiso de matrimonio, perdone las deudas de su familia y estos documentos permanecerán en mi poder sin ser llevados a las autoridades superiores. No puedes chantajearme. No es chantaje, coronel, es una negociación justa. Usted deja en paz a una mujer inocente, y yo no destruyo su carrera destruyendo las pruebas de sus crímenes. Sofía sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Turim no solo había encontrado una manera de liberarla del coronel, sino que había hecho de tal manera que ella no tendría que vivir como fugitiva el resto de su vida. Pero el coronel Vázquez no era un hombre acostumbrado a aceptar derrotas. Muy inteligente, salvaje, gruñó. Pero hay una falla en tu plan. Puedo matarte aquí mismo y tomar esos documentos. Podría, admitió Turim tranquilamente. Pero estos no son los únicos ejemplares. Mi abogado en la capital tiene copias, con instrucciones de presentarlas a las autoridades si algo me sucede. Su muerte solo aceleraría su propia caída. Fue entonces cuando Sofía tomó la decisión que cambiaría todo. Salió de la caverna y se acercó a Turim, tomando su mano libre. «Coronel Vázquez», dijo con una voz clara y firme, «nunca lo he amado, nunca podré amarlo, y nunca seré una esposa obediente para usted. Incluso si me fuerza a casarme, solo tendrá una mujer que lo odie y lo desafíe cada día de su vida. ¿Realmente quiere eso?» El coronel la miró con una mezcla de rabia e incredulidad. «Tu padre me dio su palabra. Mi padre no tenía derecho a dar algo que no le pertenecía», replicó ella. «Mi vida es mía y elijo quedármela. ¿Quedarte con un indio salvaje?» Sofía miró a Turim, vio la fuerza silenciosa en sus ojos, recordó la gentileza de sus manos curando sus heridas, pensó en las conversaciones que habían cambiado su perspectiva del mundo. «Elijo quedarme con un hombre honorable que me trata como una persona, no como una posesión». El coronel Vázquez permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando los documentos, evaluando sus opciones, calculando los riesgos. Finalmente, con un movimiento brusco, arrojó los papeles al suelo. «Quédenselos. No vale la pena perder mi carrera por una mujer que claramente no tiene honor». Se volvió hacia sus hombres y les gritó: «¡Nos vamos! Esta montaña puede quedarse con sus salvajes y sus putas». Las palabras fueron como una bofetada, pero Sofía la recibió sin flinchear. Había elegido su libertad y ningún insulto podía quitársela ahora. Mientras los soldados se alejaban, Turim recogió cuidadosamente los documentos del suelo. Cuando se irguió, encontró los ojos de Sofía esperándolo. «¿De verdad eliges quedarte conmigo?», preguntó. «No tienes que hacerlo por gratitud. Eres libre ahora. Puedes ir a donde quieras». Sofía tomó su rostro entre sus manos como había hecho en la caverna. «No es gratitud», le dijo, «es amor». Y por primera vez en 3 años, Turim sonrió con verdadera felicidad. 6 meses después de aquel día en las montañas, Sofía despertó en su nueva vida con la luz dorada del amanecer filtrándose a través de las ventanas de piel de animal que cubrían la entrada de su hogar. La casa que compartía con Turim era una mezcla única de tradiciones apache y comodidades coloniales. Muros de adobe que mantenían el interior fresco durante el día y cálido durante la noche. Pisos de losa cubiertos con hermosas alfombras tejidas y un jardín donde crecían tanto las hierbas medicinales tradicionales de los apache como las flores que ella recordaba de la casa de su infancia. Se levantó cuidadosamente para no despertar a Turim, quien dormía profundamente después de un día entero negociando con comerciantes de pueblos vecinos. Su esposo aún se sorprendía a sí misma usando esa palabra con tal facilidad y felicidad. Se había convertido en una figura respetada en la región. Los documentos que había heredado de Ayana no solo le daban derechos sobre las tierras, sino que también le conferían una posición legal que pocos nativos poseían.
Los comerciantes locales habían aprendido que tratar con Turim significaba honestidad garantizada y productos de calidad excepcional. Sofía se envolvió en el rebozo que había tejido ella misma durante los largos meses de invierno, utilizando técnicas que las mujeres de la tribu le habían enseñado pacientemente. El resultado era una prenda que combinaba los colores tierra que amaban los apache con patrones sutiles que recordaban las telas que su madre había usado años atrás. Salió al patio donde el aire matutino llevaba el aroma del café tostándose en la cocina comunal y el sonido lejano de los niños de la tribu jugando junto al río. Su vida ahora estaba llena de sonidos que nunca había escuchado en su antigua existencia. El murmullo constante de voces en apache que gradualmente había aprendido a entender. El tintineo de los ornamentos de plata que las mujeres usaban mientras trabajaban. El ritmo hipnótico de los tambores durante las ceremonias nocturnas. Pero también había sonidos familiares que había logrado traer a su nueva vida, el español fluido de Turim, cuando hablaban en las noches sobre libros que él había conseguido de comerciantes. Las risas de los niños, que eran universales sin importar el idioma, y la música de las guitarras, que algunos jóvenes de la tribu habían aprendido a tocar después de intercambios con músicos mestizos. Su matrimonio con Turim había sido una ceremonia que fusionaba tradiciones de ambos mundos. La celebración apache había incluido rituales de purificación con humo de salvia, intercambio de regalos simbólicos y danzas que contaban la historia de sus ancestros. La parte de la ceremonia que honraba sus raíces mexicanas había incluido el intercambio de anillos. Sofía había usado la alianza de plata de su madre, mientras que Turim llevaba una banda que ella había mandado hacer con un platero de un pueblo cercano, y votos pronunciados tanto en español como en apache. La transformación en su vida había sido tan profunda que a veces se despertaba sorprendida de encontrarse en este lugar, con esta felicidad que había creído imposible. En lugar de ser la hija sumisa de un comerciante arruinado o la esposa aterrorizada de un militar cruel, se había convertido en una mujer respetada, en una comunidad que valoraba sus contribuciones. Las mujeres apache la habían acogido con una calidez que la había sorprendido. Inicialmente había temido ser vista como una extraña o una intrusa, pero pronto descubrió que el pueblo de Turim juzgaba a las personas por sus acciones, no por su origen. Cuando quedó claro que ella estaba genuinamente comprometida con aprender sus costumbres y contribuir al bienestar de la comunidad, las barreras cayeron rápidamente. Ahora era conocida como una curandera habilidosa, habiendo combinado los conocimientos de herbolaria que había aprendido de su madre con las técnicas medicinales apache que las ancianas de la tribu le habían enseñado. Su reputación se había extendido más allá de la tribu. Familias mexicanas de pueblos distantes viajaban días para buscar sus tratamientos, especialmente para problemas que los médicos tradicionales no podían resolver. Pero quizás el cambio más significativo había sido en su propia percepción de sí misma. Por primera vez en su vida, se sentía completamente libre para expresar sus opiniones, perseguir sus intereses y tomar decisiones sobre su propio futuro. Turim nunca intentaba dirigir sus acciones o limitar sus actividades. De hecho, la alentaba activamente a desarrollar sus talentos y a encontrar su propio lugar en la comunidad. Su relación con Turim había florecido de maneras que ella nunca había imaginado posibles. El amor que había comenzado a sentir durante aquellos días desesperados en la caverna había crecido hasta convertirse en una compañía profunda e íntima que enriquecía cada aspecto de su vida. Turim era un compañero en el verdadero sentido de la palabra, alguien con quien podía compartir tanto los desafíos como las alegrías, alguien que la veía como una igual y la trataba como tal.
Las noches las pasaban a menudo sentados junto al fuego, leyendo en voz alta de libros que Turim coleccionaba, o simplemente conversando sobre los eventos del día. Él le había enseñado a leer mapas y a entender los patrones comerciales que conectaban su región con ciudades distantes. Ella le había ayudado a expandir sus relaciones con la comunidad mexicana, sirviéndole de traductora no solo de idioma, sino también de cultura. Juntos habían establecido un puesto comercial que se había convertido en un símbolo de cooperación pacífica entre las dos comunidades. Apache y mexicanos se reunían allí para intercambiar productos, compartir noticias e incluso celebrar festivales ocasionales que mezclaban tradiciones de ambos grupos. Era exactamente el tipo de lugar que Aiyana había soñado crear, y Sofía a menudo sentía que estaba completando el trabajo que la primera esposa de Turim había comenzado. El destino del coronel Vázquez había sido una fuente de satisfacción silenciosa. Tal como Turim había amenazado, las copias de los documentos habían sido discretamente presentadas a las autoridades superiores. Una investigación oficial había revelado un patrón de corrupción que se extendía mucho más allá de las apropiaciones de tierra. Vázquez había sido trasladado a una guarnición remota en la frontera norte, efectivamente terminando con su influencia en la región. Su fortuna había sido confiscada para compensar a las familias afectadas por sus crímenes. La familia de Sofía había reaccionado inicialmente con horror y vergüenza ante su fuga con un salvaje. Don Fernando había intentado convencer a las autoridades locales de que anularan el matrimonio por haber sido realizado sin su consentimiento. Pero cuando quedó claro que Turim poseía riquezas considerables y una posición legal sólida, la actitud de la familia cambió gradualmente. Habían intentado una reconciliación varios meses después de la boda, enviando mensajes a través de intermediarios sugiriendo que estaban dispuestos a perdonar la decisión de Sofía y recibirla de vuelta en la familia. La respuesta de Sofía había sido educada pero firme. Estaba dispuesta a mantener relaciones cordiales, pero su vida ahora estaba con la tribu de Turim. Don Fernando había visitado finalmente el puesto comercial 3 meses atrás, aparentemente para inspeccionar la situación de su hija. Sofía había recibido a su padre con cortesía, pero también había dejado claro que ya no era la muchacha obediente que había conocido. Le mostró su casa, le presentó a su nueva familia y le explicó su trabajo como curandera y comerciante. La transformación en ella había sido tan evidente que don Fernando se había quedado sin palabras. La hija que recordaba como tímida y sumisa se había convertido en una mujer segura de sí misma que hablaba con autoridad sobre medicina, comercio y política regional. Cuando finalmente se fue, había murmurado algo sobre estar orgulloso de lo que había logrado, aunque Sofía sospechaba que su aprobación tenía más que ver con la prosperidad material que había encontrado que con su felicidad personal. Pero la validación más importante había venido de una fuente inesperada. Durante uno de sus viajes a la capital para manejar asuntos legales relacionados con las tierras, Turim había visitado la tumba de Aiyana. Cuando regresó, le contó a Sofía sobre ese momento de despedida final con su primera esposa. «Le hablé de ti», le había dicho mientras caminaban por el sendero que llevaba a su lugar especial junto al río. Le dije que había encontrado una manera de honrar su memoria sin estar prisionero de ella. Le dije que había aprendido que el amor no es un recurso limitado, que amar de nuevo no disminuye lo que sentí por ella. La confesión había tocado a Sofía profundamente, no solo porque confirmaba que él había hecho las paces con su pasado,
sino porque demostraba que entendía que su relación actual no era un reemplazo, sino algo completamente nuevo y valioso por derecho propio. Ahora, mientras se dirigía hacia el río para recoger agua para el desayuno, Sofía reflexionó sobre lo extraño e impredecible que había sido el camino que la había llevado a esta felicidad. Un año atrás, habría sido imposible imaginar que existiera un lugar donde pudiera ser completamente ella misma, donde sus opiniones fueran valoradas, donde el amor fuera una elección libre y no una transacción comercial. El sendero hacia el río pasaba por la caverna donde ella y Turim se habían refugiado durante aquellos primeros días cruciales. Habían convertido ese lugar en un sitio sagrado personal, visitándolo cada mes en el aniversario de su primer encuentro. Allí habían tallado sus nombres en la roca, junto con símbolos apache que representaban nuevos comienzos y amor duradero. Mientras llenaba su cántaro de barro con el agua clara y fría del río, Sofía escuchó pasos familiares detrás de ella. Se volvió para encontrar a Turim acercándose, su cabello aún despeinado por el sueño, pero sus ojos completamente despiertos y llenos de la calidez que había aprendido a asociar con las mañanas tranquilas. «Buenos días, esposa mía», le dijo, usando la frase en apache que había sido una de las primeras que ella había aprendido. «Buenos días, esposo mío», respondió en el mismo idioma, aunque su acento aún provocaba sonrisas divertidas entre los nativos. Él se acercó y la ayudó con el cántaro, pero antes de regresar a la casa, la rodeó con sus brazos y la sostuvo contra su pecho. Sofía cerró los ojos y se permitió disfrutar de la sensación de seguridad absoluta que sentía en sus brazos. «¿En qué estabas pensando?», le preguntó, como si pudiera percibir que había estado reflexionando profundamente. «En lo afortunada que soy», respondió honestamente. «En cómo una decisión desesperada se convirtió en la mejor decisión de mi vida». «No fue solo suerte», le dijo Turim, besando suavemente su cabello. «Fue valor. Tuviste el valor de elegir la libertad sobre la seguridad, lo desconocido sobre lo predecible. Y tú tuviste el valor de elegir la vida sobre la muerte», replicó ella. «De elegir amar de nuevo después de perder tanto». Permanecieron así durante varios minutos, sostenidos por el amor y la certeza de que habían construido algo hermoso y duradero juntos. Cuando finalmente regresaron a la casa, encontraron a varios niños de la tribu esperándolos en el patio, como a menudo hacían cuando sabían que Sofía estaría preparando el desayuno. Mientras ella cocinaba tortillas en el comal y Turim preparaba café con especias, los niños charlaban animadamente en una mezcla de apache y español, contando historias sobre sus aventuras del día anterior y haciendo planes para el día que comenzaba. Era una escena de felicidad doméstica tan simple y perfecta que Sofía se detuvo por un momento para apreciarla completamente. Esta era su familia ahora. No solo Turim, sino toda la comunidad que los había acogido. Estos niños la llamaban tía, y corrían a ella cuando necesitaban que curara una rodilla raspada o que mediara en una disputa. Los adultos la consultaban sobre decisiones importantes y la incluían en todas las celebraciones y ceremonias. Después del desayuno, mientras Turim se preparaba para otro día de negociaciones comerciales, Sofía se dirigió al jardín donde cultivaba sus plantas medicinales. Entre las hileras de hierbas curativas y flores aromáticas, se permitió imaginar el futuro que se extendía ante ellos. Había comenzado a sentir los primeros signos de que podría estar embarazada, aunque aún no había compartido esa posibilidad con Turim. La idea de traer un niño a este mundo que habían creado juntos la llenaba de una alegría profunda. Su hijo crecería hablando 2 idiomas, conociendo 2 culturas y entendiendo que el amor podía trascender cualquier frontera artificial que los adultos crearan.
Mientras trabajaba entre las plantas, recordó las palabras que Turim le había dicho aquella primera noche en la caverna sobre las mujeres apache que elegían no casarse, que seguían sus propios caminos y encontraban sus propios propósitos. La ironía no se le escapaba. Había encontrado su libertad precisamente a través del matrimonio, pero solo porque había elegido al hombre correcto y por las razones correctas. El sol subía hacia su cenit cuando Turim regresó del mercado con noticias. Un comerciante de la capital había traído palabra de que las autoridades estaban implementando nuevas políticas que reconocían oficialmente los derechos de los nativos que poseían documentación legal. Los cambios significaban que otros miembros de la tribu podrían obtener protecciones similares a las que Turim ya disfrutaba. «Podríamos establecer una escuela», sugirió Sofía esa noche mientras planeaban cómo usar esta nueva oportunidad. «Un lugar donde los niños apache puedan aprender a leer y escribir en español sin perder su propio idioma y tradiciones. Y tú podrías enseñar medicina tradicional», añadió Turim. «Crear un lugar donde los conocimientos de ambas culturas se preserven y se compartan». Era una visión ambiciosa, pero después de todo lo que habían logrado juntos, Sofía sabía que era posible. Habían demostrado que dos mundos aparentemente incompatibles podían no solo coexistir, sino complementarse y enriquecerse mutuamente. Esa noche, mientras se quedaban dormidos bajo las estrellas del desierto, Sofía puso su mano sobre su vientre, donde tal vez crecía ya una nueva vida, y pensó en la mujer que había sido apenas un año atrás. Esa muchacha asustada que había saltado de una ventana en la oscuridad habría encontrado imposible imaginar la mujer fuerte, amada y libre en la que se había convertido. El amor había florecido en las montañas, pero había echado raíces en la vida diaria de respeto mutuo, propósito compartido y la elección renovada cada día de construir algo hermoso juntos. Era exactamente la vida que Sofía nunca se había atrevido a soñar, pero que había resultado ser todo lo que su corazón había estado buscando. Y mientras se dormía en los brazos de Turim, rodeada por los sonidos nocturnos de su nueva familia y su nuevo hogar, Sofía sonrió sabiendo que cada amanecer que llegara sería una oportunidad para continuar construyendo esta vida extraordinaria que habían creado juntos. Años más tarde, cuando sus hijos le preguntaran cómo había encontrado el valor para cambiar su destino, ella les diría que a veces la decisión más valiente que una persona puede tomar es elegir la libertad, incluso cuando el precio parece demasiado alto para pagarlo, y que el amor verdadero no es algo que te sucede, sino algo que eliges crear cada día con las decisiones que tomas y las acciones que realizas. La caverna detrás de la cascada seguía siendo su lugar sagrado, el sitio donde regresaban cada aniversario para recordar cómo habían comenzado. Pero su verdadero hogar era ahora este valle lleno de voces en dos idiomas, aromas de cocinas compartidas, y la certeza de que habían encontrado algo que valía cada riesgo que habían tomado para conseguirlo.